Los derechos culturales son una herramienta indispensable para la integración y la transformación social. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea su elección. Las políticas culturales deben impulsar la creatividad artística, fortalecer los procesos democráticos y fomentar la inclusión social. Para nosotros, digamos, el arte y la política tienen muchas cosas en común, son lo mismo. A nosotros, digamos, lo que nos motoriza es el tema de la democracia participativa, digamos. Nosotros decimos que hay un montón de maneras de participar y de gobernar o de gestionar una comunidad, un municipio, una organización, que tiene que ver, digamos, con transformarse, digamos, en productor, ¿no? La cultura comunitaria siempre se ha hecho, diríamos, a los ponchazos, como se puede, con lo que la comunidad va aportando, poniendo, pero es hora que los estados digan, bueno, esta tremenda construcción que ha hecho la comunidad, porque es realmente tremenda construcción, sea apoyada por el Estado, sea apoyado por los distintos gobiernos latinoamericanos. Lo fundamental es dotar de apoyo público a esas experiencias que la gente está desarrollando en todo el territorio de nuestro país, ¿no? En realidades rurales, con academias de danza folclórica populares, en realidades urbanas protagonizadas por los jóvenes. Entonces, bueno, todo ese mundo es el que hasta hoy, lamentablemente, en nuestro país no tiene una legislación de apoyo, y nosotros consideramos que no se puede hablar de democracia en la cultura si esas organizaciones públicas no estatales no tienen algún tipo de apoyo por parte de la legislación y de las políticas públicas, ¿no? El derecho de acceso a la cultura es un derecho humano, o sea, nosotros partimos de los derechos humanos en todo sentido. El derecho al trabajo es un derecho humano, los convenios colectivos es un derecho humano. Como ciudadanos, fundamentalmente en un derecho humano que tiene que ver con el acceso a la cultura, que tiene que ver con algo que no se pueden llevar puesto así porque sí. No es el Estado haciendo política cultural en forma directa, ¿no? Ni es tampoco el mercado o la actividad privada, es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad pueda hacer política cultural a través de sus artistas. Sí que son del barrio, lo que pasa es que la vieja revolución nunca les tocó. Ahora depende de nosotros entusiasmarnos con la refundación. La vamos a empezar aquí, después, si no sale bien, le refundamos en otro barrio. ¡Y que no, que nunca! Que algo sea privado, lo que hace es, no es que permite el acceso de determinada gente, sino que priva a la mayoría de la gente o a la gente que no tiene esos recursos acceder a los lugares. Lo que hacemos tiene que ser con la gente participando y con la gente protagonizando esos procesos de cambio. Incluso nosotros tratamos día a día de que nuestra organización sea más pública y democrática que el Estado y más eficiente o eficaz que una empresa privada.
Nosotros creemos que este es un problema de los actores, de los escenógrafos y de los vestuaristas, de los directores. Entonces, al pensarlo de esa manera, que eso es lo que hace también una cultura privatista, que estemos acostumbrados a pensar de esa manera. Una cultura pública pone sobre el eje lo que es de todos. Y cuando uno dice lo que es de todos, es lo que es de todos para gozar de eso y es de todos para defender eso. Y también hay una concepción que dice que las organizaciones populares venimos a tapar los baches del Estado o a llegar donde la empresa privada no le es rentable. Y nosotros decimos que no. Nosotros somos, así como las empresas y los estados son una experiencia de organización de la sociedad en distintos momentos, las organizaciones populares también somos una alternativa y también somos una muestra de que la sociedad tiene derecho a organizarse como mejor le parezca y muchísimo más si es en este tipo de propuestas, ¿no? El Estado se coloca en el terreno de distribuir la cultura que existe y en realidad la cultura que existe dominantemente es la cultura que el propio mercado transforma en dominante. Y la verdad que lo que se está planteando con este proyecto es la idea de que quien hace la cultura, quien crea cultura, es el propio pueblo. Esta época implica repensar el rol del Estado en todo sentido. Primero, implica volver a valorizarlo, digamos, porque el Estado es en alguna medida el único mediador que puede haber entre los procesos de intereses de todo tipo, protegiendo, digamos, los derechos de la gente. Entonces, y la cultura, si hay un derecho que es un derecho inherente a todo individuo, es la cultura, su propia cultura, entendida esta desde lo más amplio posible. El debate que se planteó a partir de la ley de medios, a partir de un debate que venía, la ley de medios no surgió en 2009 por generación espontánea, sino que venía de un debate profundo desde las universidades, desde los periodistas, desde organizaciones políticas y sociales. El primer debate es, bueno, quebremos la concentración, ¿no? Cuando en la sociedad, y en esta sociedad donde cada vez hay más canales de expresión, las voces disonantes cada vez son más, cada vez se pueden construir con mayor riqueza todas las distintas miradas que hay. Y es imposible desde un mapa de medios concentrado abarcar esa cantidad de miradas diversas. Reconocemos la función presente del Estado, lo que continuaría, digamos, en este círculo virtuoso, digamos, preparar gente para trabajar, tener trabajo, ser reconocidos como trabajadores, tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Bueno, faltan cositas para redondear este círculo virtuoso, pero estamos trabajando en esa dirección, reconociendo la función del Estado. De algunos estados, es decir, en la ciudad no nos pasa lo mismo, estamos como en pelea constante para poder conseguirlo. No es un proyecto de una gestión estatal, es una política pública que tiende a quedar establecida de hoy y hacia el futuro para todas y todos, que cada uno pueda fluir desde la cultura y en la cultura ser plenamente consciente de la importancia de la democracia. El Estado no solamente es el ejecutor de las políticas públicas, sino que es un espacio que debería detectar lo que la sociedad ya genera, lo que la sociedad ya ha construido y que también puede potenciarlo y articularlo. Y una murga que me nombra, que me canta, que me suena. Las experiencias de teatro popular, las experiencias audiovisuales, ya sea en el campo del video, en el campo del propio cine, experiencias artísticas de distinto tenor, que van floreciendo a nivel de los diferentes barrios y de las diferentes organizaciones sociales. En realidad lo que está indicando es que hay un producto cultural que tiene que ver con la creación popular y que el papel del Estado, más allá de ese rol de distribuir, que no está mal,
debería ser un elemento importante de la tarea que el Estado asume como tal. Uno cree que el rol del arte en algún sentido es transformador y para eso necesitamos una actividad musical, en el caso nuestro, que uno cree que es una actividad artística protagonista del tiempo que nos tocó vivir, no solamente espectadores. ¿Qué quiere decir protagonista? Participando en distintas leyes, no creyendo de que las leyes solamente se hacen por intermedio de abogados o de técnicos. El contenido de una ley lo da una actividad, porque nadie mejor que los que participan en esa actividad para conocerla. Una cosa es ser partícipe o espectador, y otra cosa es ser protagonista. La cultura antes estaba en todo, digamos. Los barrios tenían una cultura propia, desde la relación con el almacenero, la fábrica que daba trabajo, la gente que trabajaba. Es decir, la estructura cultural no es solo el arte, sino que era una cosa que estaba y que estaba en el barrio, tan es así que estaban las comisiones de fomento, los ateneos anarquistas, donde había teatro, lectura, había una vida cultural, pero que no era la cultura dividida, era la cultura de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de cultura comunitaria, nosotros hablamos de que hay que rescatar eso, por eso hablamos del territorio. Hablamos que los barrios deben dejar de ser dormitorios y volver a ser lugares de vida. En toda Latinoamérica y en nuestros barrios, la cultura ya es parte de las respuestas cotidianas que nuestros jóvenes, que muchas organizaciones barriales encuentran para volver a encontrarle sentido público a su comunidad, ¿no? A través de, a veces de una feria, de una actividad que se hace en una plaza, a veces es una maratón, a veces es un corso, pero la cultura y la producción de bienes que tienen que ver con la emoción y con la belleza son el recurso que muchos de nuestros vecinos en todos los barrios eligen como forma de volver a plantearse la posibilidad de reconducir colectivamente la vida. Si usted viene para el sur, aquí encontrará nuestra mirada. Si el corazón le pide barrio, véngase para Barranca. Que el Estado nos contemple, que somos, que estamos haciendo un aporte en la cultura social, en la comunicación. Si no profundizamos la cuestión de la democracia, ya no podemos hablar más de los derechos de las travestis, de los derechos de las madres solteras, de los derechos de las niñas violadas, de los derechos de los pueblos originarios, de la gente en la cárcel, de los trabajadores, de las trabajadoras, de absolutamente nada. La democracia es nuestro sustento vital, sólido, para tener una cultura que nos comprenda, nos contemple a todas, a todos, y en ese sentido creo que vamos transformando, aportando, con amor, con cariño, tratando de dejar un mundo mejor. El colectivo Pueblo Hace Cultura presentó en el Congreso de la Nación la Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente, redactada en un proceso participativo y federal de más de 3 años de trabajo. El colectivo Pueblo Hace Cultura es justamente esto, una red, un espacio de articulación de distintas experiencias que vinculan distintos lenguajes de la comunicación, el arte y la cultura popular, las murgas, los centros culturales, las radios comunitarias, las productoras de contenido. El caso nuestro, el teatro comunitario. Armamos la Red Nacional de Teatro Comunitario, que acá en Argentina son más de 50 grupos, que a su vez forma parte de una red latinoamericana de teatro en comunidad. Y a su vez todo esto formamos Pueblos Hace Cultura, o sea que continuamente vamos armando colectivos por una cuestión muy simple de encuentro y de necesidad. Nunca en Argentina había estado esta experiencia de juntar todas estas organizaciones, grupos que comparten en común esta idea de que la cultura no solamente es lo que sucede en el mercado, sino que hay otra forma de producir cultura, que quizá en un momento también genere otra industria cultural o genere otras reglas o otro mercado más democrático,
y que tiene como eje al territorio y a la ciudadanía, a los vecinos, a las organizaciones como productores y no solamente como consumidores. Bueno, estoy en la radio, la FM La Posta 96.5, el teléfono de la radio 02320 45 24 23. Son las 15 y 11 minutos. Bueno, ya estaríamos saliendo nomás con esos 3 temitas. Vamos nomás. ¿Qué es lo que plantea el colectivo Pueblo Hace Cultura? Que para debatir las políticas culturales de un país está muy bien lo que puede hacer el Estado, todos los institutos de la cultura oficial, está también bien lo que puede hacer el mercado y la industria cultural comercial, pero lo fundamental es dotar de apoyo público a esas experiencias que la gente está desarrollando en todo el territorio de nuestro país. Creemos que más allá de las intenciones y de las buenas ideas, que las hay y que hay gente en el Estado que quizás lo tenga, hace falta una decisión presupuestaria importante. Por eso la ley marca el 0,1% del presupuesto nacional para este tipo de experiencias, que no es un número caprichoso, es un número que proviene de las recomendaciones de la UNESCO para cultura. La UNESCO promueve que el 1% de los presupuestos nacionales se destina a cultura, como promueve el 6% para educación, y que sea ejecutado por un ministerio. Si la UNESCO recomienda que todos nuestros países destinen el 1% de los presupuestos a las áreas de cultura, nosotros decimos modestamente que la 10ª parte de eso se destine a la cultura de los barrios. Eso parece muy poquito, es el 0,1 del presupuesto nacional, pero hoy por hoy, si uno suma todo lo que se destina a la cultura comunitaria en todo el país, no llega a ser el 0,002% del presupuesto nacional. Obviamente que esto todavía sigue siendo un proyecto de ley en todos lados. Hay en algunas ciudades, creo que en Medellín, en Río, hay en algunas ciudades a donde lo han logrado. Pero en los otros lugares lo que se ha logrado es por lo menos que se comenzara a ver que los ministerios de cultura, las secretarías de cultura, no deben solo los proyectos que inventan, buenos o malos, no estoy abriendo juicio de eso, por su obligación de atender eso, sino de que empiecen a mirar qué es lo que sale de la gente. La idea que subyace un poco al proyecto de ley y a la campaña de Pueblo Hace Cultura es un poco la idea de una democracia participativa, ¿no? Es la idea de que en una verdadera democracia no es como dice la Constitución de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, sino entender que el pueblo se gobierna en muchos campos con organizaciones sociales, comunitarias, y que una democracia realmente participativa debe incorporar esas formas populares de gobierno de la realidad y de gobierno de los grupos y de los vecinos a una idea más participativa en la toma de las decisiones públicas, ¿no? No nos ponemos en ese lugar de una izquierda absolutamente crítica y demandante que escribe un panfleto con propuestas, sino que decimos, bueno, cuando hay instancias para discutir y construir en conjunto, las aprovechamos y las utilizamos. En el campo de la cultura, todavía creemos que se está en una etapa de transición entre la visión que tiene al pueblo como consumo, como un conjunto de gente que consume en cualquier actividad del campo cultural, y la que nosotros decimos que el pueblo produce. Entonces, a partir de eso es que estamos peleando la ley para que no dependan los presupuestos de cultura de la buena intención o de la buena cabeza de funcionarios de turno, digamos, acá o en cualquier país. Ese fue, y ahí nos fuimos uniendo con otros grupos que también piensan lo mismo, de distintas características. Hemos tenido varias reuniones, ha habido, bueno, y como tuvo en el Congreso ahora de La Paz, que yo no pude ir, pero que realmente se sigue planteando esto y ha hecho mucha fuerza, porque casi todos los ministerios ahora están haciendo por lo menos programas de cultura comunitaria. Entonces, a partir de esta mirada en común, y más que esta mirada, esta práctica en común, empezamos a pensar en Pueblo Hace Cultura qué tipo de políticas públicas necesitamos para fortalecer el sector. Y bueno, y hoy estamos ya con una ley presentada y también siendo un animadores muy importante de una plataforma a nivel continental
que recupere un poco este espíritu, pero ya no solo en Argentina, sino en todo el continente. Del 17 al 22 de mayo del 2013 se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia. El evento convocó a más de 600 delegados de todos los países del continente con el objetivo de fortalecer los procesos de cultura viva comunitaria en Latinoamérica. El primer congreso se vino gestando ya hace 3 o 4 años más o menos, y un poco hacerlo en La Paz tiene que ver con un símbolo, ¿no? Con los pueblos originarios, con la identidad latinoamericana, digamos, con estar en un país donde un indígena, un aborigen es el presidente, digamos. Tiene que ver esto, es una decisión política. Poder lograr también como red continental el peso para sentarse a discutir con los estados los proyectos de ley que necesitamos. Bueno, en Bolivia, que justamente estos días se finalizó el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, se logró reunir a parlamentarios de todo el continente y bueno, tener el compromiso del gobierno boliviano de empezar a trabajar el tema. Para nosotros era muy importante que un Estado lo ejecute, ¿no? Pues después genera como una ola en todo el continente. Y bueno, se desarrolló en La Paz, fueron más de 3.000 personas, digamos, de toda Latinoamérica. La delegación argentina fue la más numerosa, fuimos con la única que llevó una caravana desde Argentina con micros, con carroza, con el carromato, y estuvo muy presente. Y después, bueno, mucha discusión en las comisiones, que bueno, algunos también le dicen círculo de visión, que es lo mismo, digamos. Tiene que ver sobre lo que está pasando en toda Latinoamérica. Bienvenidos, hermanos. Buenos días a todos. Muy conmocionado de estar aquí desde El Salvador, desde los barrios del sur de Quito. Venimos con las voces de los pueblos originarios de Perú. ¿Qué tal? Un saludo desde México. Del armado de nuestra red argentina, argentino-uruguaya, de Costa Rica, de música de la digna República de Venezuela. Te voy a contar una anécdota que nos contaba el ministro de Cultura de Evo Morales, que Evo le preguntaba qué era la cultura, ¿no? Y entonces él, bueno, le empezó a explicar este concepto general, antropológico de la cultura, que es como un pueblo se desarrolla, lucha, vive, come, se viste, todo lo que uno establece con cultura. Y él dijo, es como la bola blanca del billar, dice, que todo el juego tiene que pasar por esa bola blanca y que si uno juega mal y esa bola la tira al hoyo, paga el doble. O sea que fue una buena definición de lo que es cultura. O sea que en definitiva la unión latinoamericana va a pasar cuando toda Latinoamérica estemos unidas culturalmente, y luego va a venir la unión económica, la unión política, todo otro tipo de uniones. Pero el eje, y si tenemos claro qué es lo cultural, ahí empieza la verdadera unión de los pueblos. Nos vinimos por tierra desde Lima, Perú, un viaje cansadísimo, pero valió demasiado la pena. Desde el Cabo de Hornos hasta el Río Bravo, ya es hora de que nos reunamos. Estoy emocionadísima de ver todos los hermanos latinoamericanos unidos en un fin común. La paz, nos estamos por la paz en el mundo, la paz. Desde la música, el arte, hasta el sentimiento. Todos los pueblos de Latinoamérica hace años que venimos trabajando de las culturas vivas comunitarias como un factor también de resistencia a imposiciones culturales. Por suerte hace ya más de 10 años que empezamos a encontrarnos, empezamos a conocernos, empezamos a ver qué hacía uno, qué hacía otro. O sea, todo eso fue a llevarnos a conocernos y decirnos, bueno, todos estamos haciendo como una construcción en común, y esa construcción en común tiene que empezar a tener marcos legales y sobre todo derechos. Dentro de 2 años va a haber otro Congreso Latinoamericano que está a definirse. Una de las propuestas era hacerlo en Costa Rica, bueno, aunque Costa Rica y todos esos lugares es una zona de mucha conflictividad, mucha violencia, digamos, con mucha gente, digamos, que muere todos los días, ¿viste? Y estaría bueno hacerlo ahí.
sino en la Triple Frontera, tiraron algunos también. Vieron que cuando uno tira Triple Frontera parece que solamente uno piensa en narco, en guerra, pero la cultura de vida comunitaria existe en la Triple Frontera y trabaja y hace cosas y no vende armas. La cultura comunitaria siempre se ha hecho, diríamos, a los ponchazos, como se puede, con lo que la comunidad va aportando, poniendo, pero es hora que los estados digan, bueno, esta tremenda construcción que ha hecho la comunidad, porque es realmente tremenda construcción, sea apoyada por el Estado, sea apoyado por los distintos gobiernos latinoamericanos. Después de 6 años de intenso trabajo colectivo, se aprobó la Ley Nacional de la Música. Esta ley garantiza los derechos culturales de la sociedad y los derechos de los artistas y trabajadores de la música. La Unión de Músicos Independientes nace en el año 2000 como producto de un grupo de músicos, 9 éramos en ese momento, que nos juntamos con la idea de generar herramientas que nos permitan desarrollar nuestros proyectos musicales independientes o autogestivos en mejores condiciones. Había situaciones que se podían resolver en forma individual, como por ejemplo componer una canción, ensayar, ¿no? Armar un espectáculo musical, pero había cuestiones como la falta de espacios habilitados para tocar, los altos costos en la producción de nuestro material, la imposibilidad de difundir a nivel semimasivo o masivo nuestras producciones y la distribución, que eran problemáticas comunes. Para mí, haber venido a tocar a la Antártida es defender la soberanía cultural y defender la ley de la música hasta el fin del mundo. Represento a los músicos convocados. Gracias. La Ley Nacional de la Música, en su parte 1, que es la creación de un órgano de fomento, que es el Instituto Nacional de la Música, tiene un origen asambleario. Cuando muchos músicos nos juntamos para oponernos a una norma sindical que pretendía regular toda la actividad musical, no solamente a los músicos en relación de dependencia. Se logró derogar ese decreto y ahí, con una asamblea de más de 1.500 músicos, decidimos que eso no podía quedar solamente para oponernos a una norma, sino que teníamos que trabajar para construir un proyecto de ley que mejore las condiciones en las que se hace música. Buenísimo, queda aprobada la moción. También en eso tiene que ver una anécdota con el expresidente Néstor Kirchner, porque tuvimos un encuentro de 8 músicos con el expresidente Néstor Kirchner y él anunció que iba a derogar el decreto y un poco nos pasaba la pelota a nosotros diciendo que ahora había que juntarse y los músicos organizarse. Entonces, bueno, tomamos eso al pie de la letra y nos juntamos, nos organizamos y fuimos construyendo colectivamente los puntos principales del proyecto de ley, que luego tuvieron su fin en una etapa asamblearia cuando fueron aprobados. Y se inició una etapa legislativa. Buscar los legisladores que pueden llevar adelante un proyecto de ley, ¿no?, que tenga estos puntos. Y ahí es donde aparece el senador Eric Calcaño poniéndose al hombro el proyecto de ley y con sus asesores dándole una letra con técnica legislativa a eso que había nacido asambleariamente y consensuado. Vengo acá en representación de la Unión de Músicos Independientes y de la FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes, en defensa de la Ley Nacional de la Música que se va a tratar en estos días en el Congreso, y es para demostrar que los músicos, cuando estamos convencidos en algo, por nuestros sueños, vamos hasta el fin del mundo. Y acá llegamos, acá a la Antártida. Los puntos principales de la Ley de la Música parte 1, que como dijimos es la creación de un órgano de fomento, porque la idea es que la parte 2 sea un proyecto de ley que mejore las condiciones laborales de los músicos. La Ley de la Música parte 1 crea el Instituto Nacional de la Música, que es un órgano de fomento a la actividad musical, no tanto de regulación, de fomento. ¿Y qué hace? Fomentar la circulación de música en vivo mediante los circuitos estables de música en vivo en cada región cultural. Fomentar la producción a través de vales para fabricar discos, para imprimir láminas, para tutorías de DVD, para horas de grabación, para todo lo que sean herramientas que solucionen una instancia de un proyecto productivo. También la creación de un circuito cultural social,
para que todo músico que reciba un beneficio, antes de recibir el segundo, acuerde con un circuito cultural social que va a estar armado por comedores comunitarios, lugares de reclusión, lugares donde están nuestros mayores, barrios donde no tienen acceso a la música en vivo. Va a tener que acordar ese músico que ya recibió un beneficio una forma de compensación, ya sea tocando, dando una clínica, enseñando un instrumento. También está la formación integral del músico, que es otra de las áreas que va a trabajar el instituto, donde un músico no solo se va a perfeccionar en la ejecución de un instrumento, sino que va a comprender que ese beneficio que pudo haber recibido tiene incluidos derechos intelectuales, como el derecho a autor, el derecho a intérprete, el derecho de productor fonográfico, que es una editorial, para que el día de mañana ese músico no firme contratos que vayan en contra de su desarrollo como artista. Puedan pasar 1000 años, puedan muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Bueno, el proyecto de ley tuvo varias instancias, algunas que parecía que ya lo teníamos ahí, luego retrocesos. Por eso está bueno, sobre todo para las nuevas generaciones que están tratando de iniciar esta acción de proyectos de ley, donde el Estado se empieza a meter en el fomento de la cultura, y en el caso de la ley de la música, con este concepto. No es el Estado haciendo política cultural en forma directa, ¿no? Ni es tampoco el mercado o la actividad privada, es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad pueda hacer política cultural a través de sus artistas. Y quiero agradecer a todos los artistas que estuvieron esta tarde apoyando la Ley Nacional de la Música y demostrando que realmente todos los músicos unidos podemos lograr lo que realmente necesitamos, que es cambiar la realidad de la música en la Argentina. El proyecto de ley sufrió varias instancias donde parecía que se aprobaba y luego retrocedíamos. Se presentó por primera vez en el año 2009 en el Senado. Estuvimos a punto de lograr su aprobación, pasó las dos comisiones en un plenario de comisiones, que era el de presupuesto y el de cultura, y luego por una cuestión de otros proyectos donde había una paridad en la Cámara, hizo que se levantara la sesión que se iba a tratar el proyecto de ley de la música por otros proyectos y perdió estado parlamentario. Soy Luis Alberto Spinetta y quiero que sepan que apruebo incondicionalmente la ley de la música. Nosotros hicimos recitales frente al Congreso, tocaron músicos muy conocidos, Ataque 77, Capanga, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, El Otro Yo, Víctor Heredia, Bruno Arias, muchísimos músicos, y logramos que al año siguiente se vuelva a presentar, ahora con un gran impulso de diputados jóvenes, también de nuevo presentado por Eric Calcaño, pero con un gran impulso de diputados jóvenes como André Larroque, Mayra Mendoza, Guado de Pedro, Leo Grosso, y varios legisladores más que le dieron como otro impulso. Y era lógico que legisladores jóvenes lo tomen como bandera porque esto tenía que ver con la música y con el ejercicio de la libertad artística. Y uno sabe que en esas edades es cuando la gente se arriesga a proyectos que tienen más que ver con los sueños profundos, con los ideales, aún a veces sin medir, ¿no?, el riesgo y eso. La Asociación Argentina de Actores manifiesta su preocupación ante las irregularidades en los teatros del Complejo Teatral Buenos Aires. Privatizaciones y una drástica reducción en la programación son algunas de las razones. La Asociación Argentina de Actores, su rol principal, más allá de estar ligado concretamente a la cultura del país, porque tiene representación nacional, intenta instalar el tema de los derechos laborales. Nosotros venimos haciendo reclamos hace mucho tiempo porque estamos para eso. Nosotros somos un sindicato, el sindicato de actores de la República Argentina. Velamos por nuestros derechos, por los derechos que tenemos, que hemos adquirido a lo largo de muchísimos años de trabajo de otros compañeros dirigentes. De alguna manera se nos ningunea como trabajadores, aprovechando nuestro costado artístico, nuestro costado cultural, nuestro costado de hacer las cosas de igual manera porque lo sentimos, porque nuestra profesión, porque nuestra vocación
que eso queda muchas veces mal entendido. Así, vocación se supone teatro vocacional, trabajar gratis, no es eso. Es decir, el sostenimiento de una cultura también tiene que ver con el trabajo, pensando en que cultura es todo, digamos. Si hablamos, por ejemplo, del complejo General San Martín, que incluye al Teatro General San Martín, que es el ícono de la cultura pública en lo referente a teatro, las condiciones son terribles, viene estando en muy malas condiciones, lo han dejado caer mucho, pero lo más preocupante es que la gente que maneja la cultura en la ciudad está como sorda. Y de ahí no hemos parado de tener conflictos y atrasos en los contratos, en los pagos y en el proyecto de lo que significa una cultura bancada por el Estado, es decir, entendida como un derecho de los ciudadanos. Esto ya hemos tenido ese problema de movida. Nosotros, ese teatro ha sido utilizado para otras cuestiones, alquilado para cumpleaños, se han suspendido funciones en relación con este tema de haber sido alquilado. El Estado tiene que invertir en esos lugares porque esos lugares son nuestros. Nosotros pagamos impuestos para que esos lugares se mantengan, para que garantizar que los ciudadanos y los visitantes a la ciudad de Buenos Aires, tengan acceso a lo que ha sido un orgullo siempre para nosotros, que es poder acceder a un costo bajo en comparación al teatro comercial, a obras y a actuaciones y a escenógrafos y a directores de muchísimo prestigio y calidad, tanto a nivel nacional como internacional. Tienen una misma matriz, no puede separar, digamos, lo que era Sala Alberdi de la represión del Borda, de la represión de los vecinos del Parque Centenario, del Indoamericano. O sea, justamente es lo que a nosotros nos unifica, nos identifica con lo que estamos pidiendo. Es el avance de todo lo que no sea rentable que desaparezca. O sea, por eso, digo, si uno piensa en la cultura solamente en el hecho artístico, como que te acotás solo. Es cultural que avancen sobre los talleres del Borda, y sí, es cultural, pero la matriz es la misma, es la represión. Eso no es cultura, no les importa la cultura. Esto es, si vos o yo, si tuviéramos muchísimo dinero, porque sale muchísimo dinero, pudiésemos alquilar el Teatro San Martín, un espacio pagado por todos, para festejar mi cumpleaños, que es hoy, por ejemplo, hoy cumplo años, si yo tuviese el dinero y se me ocurriese alquilar el Teatro San Martín, me lo alquilan. O sea, no hay criterio, eso no es cultura. La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ARESIA, presentó en el Congreso Nacional la Ley de Fomento para la Producción Autogestiva de Comunicación Social para medios gráficos y de Internet. En ARESIA somos más de 200, casi 250 revistas de todo el país, o sea, es una voz muy colorida, digamos, porque cada revista enfoca una porción de la sociedad, ¿no? Nosotros desde Revista NAN nos abocamos a lo que es la producción artística de todas las disciplinas, independiente, joven y autogestiva. Pero otras revistas se encargan de las políticas y la lucha de género, otras revistas del tema de los recursos naturales, de otra mirada de la filosofía del cuerpo, digamos. Hay muchas voces y en todo el país, y la idea es que el Estado reconozca este espacio de nuevo periodismo que se está gestando
y que le dé impulso. Ser reconocidas como productoras de cultura y de comunicación social, es que presentamos esta ley de fomento a las revistas culturales independientes autogestivas, cuyos primeros ejes o los ejes más importantes, lo primero que sale a la luz es: hay un Estado que no nos está viendo, no nos está reconociendo. Parece que nosotras imprimiéramos tarjetitas de cumpleaños y vendiéramos de forma autónoma. Los problemas que nos aparecían, bueno, ¿cómo llegamos a todos los kioscos del país? ¿Cómo hacemos para conseguir pauta? ¿Cómo tratamos de dar de baja algunos impuestos como el IVA, que en el caso de las revistas aparecen en toda la cadena de producción, ¿no? Todos estos problemas en común los llevamos y los redactamos y los pusimos en el articulado de la ley de fomento de la producción de comunicación autogestiva e independiente. Y bueno, y ahora estamos ahí peleándonos en el Congreso, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando? Esto, señores, es el futuro. Nosotros no somos ni alternativos ni el plan B de un modelo decadente, somos el futuro. Y no es este futuro obra nuestra, es obra de la sociedad que ya discutió que ningún medio puede ser más poderoso que la gente. Si algo sostiene a los proyectos independientes es que hay un lector y una lectora detrás que pagan el precio de tapa. No somos mera propaganda, no estamos en exhibición para demostrar una cierta porción de poder en la comunicación. No nos sostiene la venta publicitaria, nos sostiene la militancia, el amor al periodismo y que del otro lado hay un lector y una lectora que nos compra. Este trabajo que vienen haciendo algunas revistas hace 20 años, otras hace 5, otras hace 3, 10, reconocerlo como un patrimonio cultural, que esta producción que todos generamos está reconocida por el Estado y a partir de ahí pueda llegar a bibliotecas populares, pueda llegar a ser material de estudio en las escuelas. Nosotros estamos produciendo un producto de comunicación social que debe ser contemplado. Lo que decíamos, hacemos un aporte económico importante aparte del social y en ese sentido el proyecto de ley hace que el Estado nos mire, nos contemple, nos haga excepciones impositivas en los primeros momentos para que hasta que cada proyecto, porque no es para nosotras que ya existimos únicamente, sino de aquí para los que vayan a existir, para que los pibes y las pibas que hoy están estudiando periodismo y comunicación social sepan que ellos pueden ser su propio medio de comunicación, gestar su propio medio de comunicación y no insertarse en el mercado con las limitaciones que tienen los medios hegemónicos. Bueno, otro de los puntos importantes es la creación de un fideicomiso que dé fomento. Ese fideicomiso, lo que plantea la ley es que se genera a partir de un equivalente o del 20% de lo que el Estado asigna todos los años en el presupuesto nacional votado por el Congreso a pauta oficial, que es la pauta a partir de la cual el Estado da a conocer mediante los medios de comunicación, privados y públicos, sus acciones de gobierno. Bueno, lo que nosotros pedimos es que ese 20% se empiece a repartir también entre los proyectos que nacen desde la autogestión, para poder sostenerlos en el tiempo y para que las voces que allí son reflejadas no tengan peligro de no poder alcanzar a las manos de la gente, ¿no? Las producciones autogestivas tenemos un concepto de comunicación que está mucho más cercano, creemos nosotros, al espíritu inicial, ¿no? o al espíritu del periodismo como herramienta de cambio social. Y nosotros desde las producciones gráficas venimos un poco a completar esta idea que, bueno, a ver, la ley de medios no contemplaba lo gráfico, entonces venimos nosotros con este proyecto de ley a decir, bueno, también la multiplicidad de voces está en los medios gráficos autogestivos y lo que venimos a debatir es otra agenda, lo que venimos a debatir es un periodismo en el que se mire el problema
antes de que ese problema estalle, ¿no? El Teje, básicamente, y como varios otros productos periodísticos de estos últimos 5 años, creo que el eje principal es la primera persona. De las travestis, las transexuales, los transexuales, se ha hablado muchísimo en la prensa, siempre desde un otro periodista, las ciencias jurídicas, la ciencia médica, la religión, estigmatizando, patologizando, criminalizándonos, ¿no? Criminalizando la identidad. Que se escuche el reclamo de la gente y se vaya a los lugares donde está reclamando, en el que se escuche las voces de los nuevos músicos que están en los bares y que todavía no ganan un mango por su música, y ir a escuchar su música, e ir a ver qué les pasa, por qué les está costando producir o qué les está pasando en su escena. Ir con los cineastas y preguntarles qué pasa con el cine en la Argentina, y no quedarse con el suplemento de espectáculos de los diarios comerciales, donde todo lo que se habla de cine son las grandes marcas de Estados Unidos, ¿no? Las grandes productoras que traen como por un tubo sus películas y todos las consumimos, ¿no? Ser conscientes de que somos y debemos generar la diferencia, y esa diferencia apreciarla. En ese sentido, este TG se dedica al carnaval, es del verano de este año, y podemos ver a lo largo de varios años una sola comparsa en Salta, Los Caballeros de la Noche, que empezó hace muchísimo tiempo, y cómo los colores están todos, las elecciones, los diferentes diseños, y todo suma a un objetivo que en este caso es festejar el día en que nos liberamos, ¿no? Previo a la supuesta abstinencia de las Pascuas.